Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Quiero comenzar este programa dando una noticia no agradable. El día de anteayer hemos perdido a dos grandes seres humanos que tienen que ver con mi vida. Uno es Armando Recinos, compañero de trabajo del único periodo que hizo el FMLN en la alcaldía de mi pueblo, Armenia. Ha perdido la batalla Armando. Nuestro cariño para toda la familia. Fue incansable en el trabajo y creo que los cantones de mi pueblo estarán felices porque con él logramos que el agua que era antes de cantareras, de grifos, todos los cantones pudieran tener su agua domiciliar. En el Consejo Municipal, junto con este servidor, batallamos por eso y logramos. Hoy Armando Recinos está dándole cuentas a Dios, seguramente uniéndose con sus demás familiares, con Erasmo Pacaya y otros. También el domingo perdió la batalla Joelito Martínez, un ser humano a toda talla, un ángel para Zacacoyo, un ángel, le decíamos el niño Joelito, porque prácticamente siempre fue un niño, a pesar de su larga edad, siempre fue un niño. Vaya pues para estas dos familias, familia Martínez y familia Recinos, nuestro abrazo, nuestra solidaridad, porque perder a dos seres humanos el mismo día, seres humanos que tienen mucho que ver con este servidor, pues duele, pero así es la vida. Detrás vamos nosotros y nosotras. En la primera parte quiero decirles que hoy vamos a comenzar un nuevo tema con Monseñor Romero y es uno de los temas más espinosos. Digo espinosos porque es una de las homilías que yo más recuerdo cuando estaba muy joven. Mi papá nos enseñó en el radio a poner la YSAX, la voz panamericana, y ahí escuchábamos a Monseñor, y esta es una de las homilías y de las charlas, de los temas que a Monseñor más le apasionaba. La iglesia de las bienaventuranzas. Es claro que vamos a escuchar a Monseñor hablar de las bienaventuranzas, pero bienaventuranzas desde Mateo, que no es lo mismo cuando tenemos las bienaventuranzas desde Lucas, pero estoy seguro que vamos a aprender mucho en esta catequesis, en este nuevo tema, la iglesia de las bienaventuranzas. Oigamos a Monseñor. Y por eso, hermanos, el sentido de la homilía de hoy podía ser la iglesia de las bienaventuranzas. Domina en las lecturas de hoy, en la liturgia de la palabra, esa preciosa página de San Mateo, las bienaventuranzas. Pero para comprender un poco el sublime misterio de esas 8 normas dadas por el mismo Cristo, para conocer si un hombre es verdaderamente cristiano o solo es de apariencia, es necesario tener en cuenta todo el marco litúrgico de la palabra de hoy, remontarse hasta la primera lectura
de un profeta del Antiguo Testamento llamado Sofonías, y luego mirar la realización de esa palabra de Cristo en las primitivas comunidades cristianas, tal como nos narra hoy la segunda lectura San Pablo a la comunidad de Corinto. Así comprendemos lo profundo de esta invitación del Divino Maestro, pero todavía les adelanto esto: no comprendemos toda la grandeza de las bienaventuranzas, porque desde que las pronunció Cristo se ha desatado sobre el mundo una revolución moral que todavía no ha llegado a su cúspide. Estamos en camino hacia ella y no la comprenderemos hasta que llegue a ser una realidad esa meta, el reino de los cielos, que se promete como premio de cada una de las bienaventuranzas. Son 8 caminos pues abiertos hoy a la humanidad, por los cuales hay que caminar llenos de fe para comprender esta iglesia de las bienaventuranzas. Yo quiero proponerles, como de costumbre, estas 3 ideas. La primera, y las 3 están tomadas del Viejo Testamento, encarnándose en el Nuevo. La primera idea es: el resto de Israel se prolonga en la iglesia. La segunda idea es otra palabra de Sofonías: el día del Señor nos abre a perspectivas escatológicas, a la esperanza cristiana. Y tercera idea: Cristo es la fuerza de esta iglesia que peregrina en fe y esperanza. Son 3 frases de las lecturas de hoy. El resto de Israel es la manera de describir los profetas a ese pequeño grupo de fieles que permanecen fieles a la promesa, al seguimiento de Dios. Dios ha llamado a hacer una alianza con su pueblo, el pueblo del Viejo Testamento. Pero este pueblo propenso a la idolatría, al materialismo, a la búsqueda de las cosas fáciles de la tierra, se olvida de Dios. Pero siempre queda un resto, un grupo fiel, y a esto se dirigen los profetas, y desde ese resto de Israel se denuncian todos los abusos, todas las injusticias, todos los materialismos del Israel infiel. Por eso les digo, hermanos, que es necesario leer la Biblia teniendo en cuenta las circunstancias en que vivimos nosotros. Y San Pablo empalma este grupo cristiano que sigue a Cristo con ese grupo fiel, el resto de Israel. Por tanto, este grupo de fidelidad a Cristo tendrá que vivir en la historia de sus pueblos las mismas vicisitudes que el resto de Israel. Es un tema de los más fuertes que Monseñor Romero ha podido desarrollar. La iglesia de las bienaventuranzas. Creo que a lo largo de toda esta homilía es el 29 de julio de 1978. Es una homilía que marca a Monseñor precisamente porque la cercanía con los pobres le hace ver que estos pobres de este país son la expresión de aquel pueblo, del resto de Israel, aquel resto que sí fue fiel
Y ahora Monseñor sabe que este pueblo del Salvador de 1978 vive las mismas vicisitudes de aquel pueblo de Israel que no tuvo buenos reyes, que no tuvo buenos sacerdotes, que no tuvo buenos pastores. Y por eso Monseñor Romero llegó a ser el gran pastor de este pueblo. Las bienaventuranzas marcan una nueva etapa en la historia del pueblo. Les decía que en esta homilía Monseñor está tocando al profeta Sofonías, está tocando la primera carta a los Corintios y el Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12, es el compendio de 8 bienaventuranzas que describe Mateo. Las bienaventuranzas en Mateo están en la primera parte, son las primeras palabras de el capítulo 5 que inicia, que inaugura el nuevo tiempo desde ese sermón de la montaña, porque ahí se da la nueva ley, y esa nueva ley la trae el nuevo Moisés, que es Jesús. Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. 3 capítulos del Evangelio de Mateo que son suficientes para decir lo que estaba antes y para decir lo nuevo que ha llegado. Monseñor Romero habla de la adaptación de ese mensaje a la realidad del pueblo que le toca a él pastorear. Esto es formidable. Saber que lo que vivió el pueblo de Israel, ese resto de Israel, no todo el Israel, el resto de Israel, lo que vivió ese resto de Israel, lo está viviendo el Salvador, lo está viviendo su feligresía, lo está viviendo su arquidiócesis. Y claro, si lo está viviendo su arquidiócesis, entonces Dios está con la arquidiócesis, porque Dios estaba con el resto de Israel. Algunos usan el término Anahuim. Es el resto de Israel, son los pobres de Israel, los que siempre fueron fieles a Dios, pero que no tuvieron buenos pastores. Les auguro que esta homilía nos va a dejar mucha enseñanza ahora que estamos iniciando esta homilía que se llama la Iglesia de las Bienaventuranzas, y es el 4º domingo del tiempo ordinario. En ese tiempo, el domingo se estudiaba a Mateo. En este ciclo C estamos estudiando el Evangelio de Lucas. Estamos en el 78. Y si Monseñor Romero hubiera vivido otro año más, hubiera repetido esta misma lectura, 78, 79, 80, y hubiera repetido el Evangelio de Mateo, pero no nos dio tiempo. Esta lectura que tenemos de Sofonías, de la primera carta a los Corintios y de Mateo 5, Monseñor la va a desarrollar como es su estilo, como un gran catequista. Yo sé que usted y yo estamos en el 4º domingo ordinario, estamos en la 4ª semana del tiempo ordinario, y qué coincidencia, lástima que estamos en Mateo, porque hubiera sido bonito tener el desarrollo sobre el Evangelio de Lucas. Las lecturas para hoy está tomada
de la carta a los Hebreos. Es la última semana que vamos a estudiar esta carta a los Hebreos. Todavía tenemos que sacarle un poquito más de jugo a esta carta porque tiene una gran enseñanza que regalarnos. Hebreos 12, del 1 al 4, dice lo siguiente: Hermanos, teniendo una nube tan ingente de testigos, corramos con constancia en la carrera que nos toca, renunciando a todo lo que nos estorba y al pecado que nos asedia, fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús, quien en lugar del gozo inmediato soportó la cruz, despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Recuerden al que soportó tal oposición de los pecadores y no se cansen ni pierdan el ánimo. Todavía no han llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La carta a los Hebreos solo tiene 13 capítulos. Ya estamos finalizando, este es el número 12, y el día sábado tendremos la parte final del capítulo 13 y habremos terminado el estudio de la carta a los Hebreos. Hay una ingente nube de testigos. Podemos parafrasear en base a la homilía de Monseñor Romero, podemos decir que este resto de Israel es la nube ingente de testigos. Por ellos, por estos pobres, por este resto de Israel, por estos Anahuim, por estos vale la pena correr, avanzar, nunca retroceder. Por ellos, porque ellos son nuestro máximo referente. Monseñor Romero va a explicar la similitud del pueblo salvadoreño con el resto de Israel. Los que fueron fieles al Señor, ese es el resto de Israel. Y El Salvador, esos fieles, esos oyentes de la YSX, esos que le besaban el anillo, que le daban un abrazo, que le regalaban una taza de café, estos son fieles al Señor y son el nuevo resto de Israel. Por ellos, por esa nube de testigos, vale la pena seguir en la lucha. Tenemos la obligación de aprender de aquel que renunció al gozo inmediato y entregó su vida, como decíamos ayer, distinto del ajedrez, que todos cuidan al rey. No, aquí el rey da la vida por todos. Él despreció su gozo inmediato y se sometió al sacrificio. Y nosotros no hemos llegado a la sangre todavía. Por eso, sigamos avanzando, sigamos caminando. Despreciemos lo que nos estorba, apartémonos del pecado, con tal de que estemos junto a Jesús, que gracias a que Él renunció a su gozo inmediato, está sentado a la derecha del trono de Dios. Ahí queremos y debemos estar usted y yo. Primero Dios, ahí está Armando, ahí está Joelito, ahí, con los pobres, con el resto de Israel. Ahí están nuestros hermanos y hermanas. Ahí están todos y todas aquellas que pasaron por este mundo haciendo el bien, dieron su vida, fueron masacrados injustamente, y ahí están, junto al resto de Israel. Todavía no hemos llegado a la sangre en su pelea contra el pecado. Nos falta, pero no importa. Sigamos avanzando.
El evangelio de hoy es un evangelio bien conocido, creo. Es muy largo, no alcanza el tiempo para profundizarlo, pero hay que hacer lo posible por sacarle todo el provecho, como hicimos ayer con ese encuentro de Jesús con el endemoniado de los gerasenos, de Gerasa. Leemos ahora Marcos 5, 21 al 43, y dice lo siguiente. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies, rogándole con insistencia: mi hijita se está muriendo. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados. Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de numerosos médicos y gastado todos sus bienes sin resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré curada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba curada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él, se dio vuelta y dirigiéndose a la multitud preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces, la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que le había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió. ¿Para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar, les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Demasiado contenido, por supuesto, pero estamos en Marcos, y Marcos, en este trozo, en esta perícopa, es más que detallista, como pocas veces en todo el Evangelio, muy detallista. Primero, geográficamente, ya están en tierra firme, ha sucedido la expulsión del demonio de
es endemoniado allá en Gerasa. Él quería seguirlo, pero Jesús le dijo, vete a tu casa y anuncia, dile lo que has visto, lo que has vivido. Hoy estamos a la orilla del mar de Galilea, y una autoridad, un jefe de la sinagoga, Jairo, jefe de la sinagoga, cae a los pies de Jesús. En el capítulo 3 de Marcos, los herodianos y los fariseos salieron a buscar cómo acabar con la vida de Jesús. Pero Jairo, jefe de la sinagoga, tiene fe en Jesús. Allá los herodianos, los fariseos, buscando cómo matar a Jesús. No. Jairo no. Jairo ha escuchado, ha oído hablar de Jesús y sabe que es la única esperanza para su hija de 12 años. Jairo cae a los pies de Jesús. Hay una mujer que ha vivido enferma, 12 años enferma, se ha gastado toda la fortuna y cada vez está peor. Ella, igual que Jairo, ha escuchado hablar de Jesús y sabe, ella tiene fe que si solo toca el manto de Jesús, ella va a quedar curada. Jairo cae a los pies de Jesús. Esta muchacha, señora, solo quiere tocar el manto y lo toca y queda curada. Y Jesús revisa, ¿quién me ha tocado? Porque a Jesús en Marcos no le gusta lo anónimo, le gusta que vemos la cara. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Has visto que todos te tocan y preguntas, ¿quién fue? Y siguió mirando, ¿quién fue? Y la señora o señorita, ex enferma, igual que Jairo, cae a los pies de Jesús. Esta figura de eliminar el anonimato es maravilloso de parte de Jesús en Marcos. No la deja anónima. ¿Quién es? ¿Quién fue? Ella le confiesa todo y Jesús le dice, vete en paz. Tener una enfermedad como la pérdida de sangre era en el tiempo de Jesús signo de un pecado que no había sido perdonado y que por eso Dios te castigaba. Cuando ella le confiesa todo a Jesús, Jesús no le guarda reserva, le dice, tu fe te ha curado, vete en paz. Ya no tienes pecado. Esa hemorragia era señal de pecado y era señal de maldición. Ya no tienes maldición. Vamos a la casa de Jairo. Es una niña, 12 años. Jairo le presenta la petición a Jesús porque su hija está enferma. Jairo sabe que es la única y última posibilidad que tiene de salvar a su hija. No hay más. Si hubiera ido donde Caifás, la niña queda muerta. Pero buscó al maestro. Talita cum. A ti te lo digo, niña, levántate. Y los otros riéndose, porque no entienden. Jairo tiene fe, y porque tiene fe, sucede el milagro. La muchacha tiene fe, y porque tiene fe, sucede el milagro. 12 años de enfermedad, 12 años de edad. Malgastada la vida y el dinero allá, aquí la vida empieza. A los 12 años, un niño ya puede ir a la sinagoga. La niña no, pero tiene 12 años. Denle de comer. Ya está bien, ya vive. Tenemos pues 2 escenas. El jefe de la sinagoga, Jairo, y esta muchacha que estaba enferma. Y los dos, un elemento común. Los dos tienen fe.
Y porque tienen fe, se le quita su hemorragia a la muchacha. Y porque Jairo tiene fe, su niña anda correteando ahí y dice: Jesús, denle de comer. Ya terminamos el trabajo. El jefe de la sinagoga y esta señora o señorita viven una experiencia de liberación. Esta ya no tiene pecado, la niña no tiene pecado, 12 años, todavía es inocente, pero ya había muerto. Les quiero recordar que esto no se puede llamar resurrección de la hija de Jairo. No es ese el concepto. El concepto bíblico teológico es revivificación. Volvió a la vida. Eso no es resurrección. Resurrección es otra cosa. Resurrección es la de Jesús. Esta es una revivificación. Igual que Lázaro. Igual que el hijo de la viuda de Naín. Igual. Es una vuelta a la vida. Después vendrá el momento de su muerte definitiva. Pero no se puede llamar resurrección. Baste decir que volvió a la vida. Que la niña que ya no iba a disfrutar de su juventud y de su adultez, ahora sí, gracias a Jesús, tiene garantizado que va a vivir las etapas de su vida. Aquella otra señora, porque Jesús ya le perdonó todo y está curada, ahora ella va a saber lo que significa vivir libre. Las dos experiencias son ilustrativas y nos enseñan. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han tenido señales, sí, milagrosas como estas. Yo ya les conté alguna que he tenido, usted tendrá las suyas. Si hay, en el Evangelio sinóptico, si hay fe, hay milagro. Si no hay fe, no hay milagro. Jairo tenía fe y la señora tenía fe. Por eso estamos frente a dos grandes milagros. Sume los suyos, sumo yo también los míos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.